Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a este club de lectura sensacional del Centro de Salud Emocional. Soy Pablo Paz, fundador y director de Sensacional, y estamos en la lectura de Este dolor no es mío de Mark Wolin. Mark Wolin. Siempre con las experiencias que nos trae de su practicar terapéutico. Todos los ejemplos que estamos leyendo, que vemos en esta lectura, son casos de la vida real de Mark Wolin. Por lo tanto, eso tiene una validez, es decir, el hombre la hizo, ¿sí? Él la hizo y nos viene a mostrar de qué forma pues pudo resolver esos casos a través de eh, la práctica que nos está enseñando en este libro, porque realmente pues no va a ser muy fácil que a través de, de estas lecturas podamos resolver muchas de las quejas que tenemos, pero sí descubrirlas, encontrarlas, saber cómo encontrarlas. Imagínense. Aquí se van a dar todas las pautas para que podamos resolver muchos de esos interrogantes que tenemos con relación a al origen de nuestros traumas y heridas. Y si uno es juiciosito con el libro, lo puede hacer. La verdad, yo tengo el libro físico y, bueno, no porque lo tenga físico, igual si lo tienen en internet va a ser igual, si lo tienen eh, en línea o, ay, se me fue la palabra. Igual si lo tienen en su computador, va a tener el mismo resultado, pero lo ideal es hacer un seguimiento muy serio a las fases nucleares, eh, cómo se activan y hacer el ejercicio. Bueno, entonces eh, vamos a desenterrar el origen de tu frase nuclear, ¿sí? A desenterrar el origen de tu frase nuclear. La frase nuclear eh, suele evocar sensaciones y sentimientos de miedo, ¿ok? Entonces, cuando experimentemos una sensación de miedo, eh, todos esos momentos de poder, cuando experimentamos miedo, tristeza, frustración, asco, cualquier cosa que sintamos es un momento de poder, porque en este momento podemos acceder a nuestro inconsciente, y cuando nosotros accedemos a nuestro inconsciente a través de una emoción y descubrimos el origen, y eso nos da mucha fuerza. Cada que nosotros sanamos, estamos más fuertes, ¿cierto? O como si quedamos inmunizados, ¿cierto? Es como cuando nacemos que nos ponen la inyección en contra del tétano y la inyección en contra de esto y la vacuna en contra de lo otro. Entonces ahí como estamos seguros, ¿no? Nuestros papás dicen, bueno, mi hijo ya quedó vacunado, eso me da una seguridad, una tranquilidad. Es cada que nosotros encontramos el origen de nuestros miedos, de nuestros temores, eh, empezamos a sentirnos fuertes. Hay un sentimiento de miedo inicial, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿cierto? Pero cuando nos enfrentamos, como dice Carl Jung, a esas sombras, la miramos a los ojos, nos volvemos muy fuertes. Esa frase nuclear nos basta con pronunciarla para observar una reacción física fuerte en nuestro cuerpo. Estas personas afirman que se sienten sacudidas por dentro por oleada de sensaciones cuando se dice en voz alta la frase. Esto se debe a que la frase nuclear surge a partir de una tragedia no resuelta. La cuestión es la siguiente: si esa tragedia no es nuestra, ¿de quién es? Aunque seamos nosotros quienes pronunciamos la frase nuclear y quienes portamos sus temores,
Ese miedo original puede arrancar de un hecho trágico que tuvo lugar incluso antes de que naciésemos. Lo que nos preguntamos es, ¿a quién pertenece ese miedo original? Repítete tu frase nuclear si ya la tienes. Siente cómo vibra en tu interior. Escucha dentro de ti. Imagínate por un momento que esas palabras pertenecen a otra persona. Hasta puede ser interesante que escribas tu frase nuclear para tenerla delante visualmente. Oye la frase de una persona que vivió un trauma grande o que cargó con sentimientos profundos de duelo o de culpabilidad, o que murió de forma violenta o lamentable, o que hizo una vida vacía o de desesperación callada. Voy a repetir esto. Repite tu frase nuclear. Siente cómo vibra en tu interior. Por ejemplo, a veces la frase nuclear es o algo que yo digo, si algo que yo digo y me evoca sentimientos de miedo. Aquí dice miedo, ¿no? Puede ser tristeza. Lo importante es que te conectes con esa emoción que surge a partir de tu. Por ejemplo, eh, mi esposo se fue, me siento sola. Sí, puede ser una frase de cajón, pero en muchas conversaciones tú la dices. No, mi esposo se fue y me siento sola. Pero ¿qué emocionas cuando dices eso? Cada que tú dices eso, sientes ese vacío en tu pecho y qué tan profundo, qué tan intenso es ese vacío. Y cuando acabas de conversar con la amiga y le dijiste, mi esposo me dejó, me siento solo y seguiste en conversación, pero cuando te va la amiga o cuando te vas de la casa de la amiga, quedas con esa sensación de vacío profundo y cuando llegas a casa o cuando estás sola, lloras. Y evocaste a través de la frase nuclear ese temor de quedarse sola o ese vacío, esa tristeza. Entonces así vamos descubriendo cuál es la frase que tiene para mí un gran impacto. Dice, imagínate por un momento que esas palabras pertenecen a otra persona. Hasta puede ser interesante que escribas tu frase nuclear para tenerla delante visualmente. Oye la frase de una persona que vivió un trauma grande o que cargó con sentimientos profundos de duelo o de culpabilidad, o que murió de forma violenta o lamentable, o que hizo una vida vacía o de desesperación callada. Esta frase puede ser la frase de tu madre o de tu padre, puede pertenecer a tu abuela o a tu abuelo, o incluso a tu hermano o hermana mayor, o a un tío o tía tuya, que ahora la frase sigue viviendo en ti. Las frases nucleares son unas frases nómadas, semejantes a los vendedores ambulantes que van llamando de puerta en puerta hasta que alguien les invita a pasar. Pero las puertas donde ofrecen su mercancía, las frases nucleares, son las psiques de los miembros sucesivos de un sistema familiar y les invitamos a pasar sin ser conscientes de ello. Parece que compartimos una obligación inconsciente de resolver las tragedias del pasado de nuestra familia. Es posible que estés compartiendo el duelo no resuelto de tu abuela por la muerte de su madre, de su marido o de un hijo, y que lo compartas intentando inconscientemente curar el dolor de la familia. La sensación de tu abuela de que lo he perdido todo puede seguir viviendo dentro de ti en forma de miedo por tu parte a perderlo todo. Sí, también. Claro, es muy común, ¿no? Es muy común que uno quiera aliviar el dolor de las personas que ama. Conscientemente, conscientemente, eso es muy común que uno quiera aliviarle un dolor a una persona que ama. De lo que estamos hablando aquí es de ancestros, traumas familiares heredados, personas que no sabemos que amamos, que no existieron en nuestro sistema consciente de vida, no recordamos de pronto a la abuela o al abuelo.
Esto es lo especial de este tipo de estas herramientas terapéuticas que pueden llevarnos incluso a sanar heridas que surgen de muy, muy atrás. Piensa en tus padres y en tus abuelos. Vivieron algún hecho que fue tan doloroso que no volvieron a hablar de ello nunca o casi nunca. Perdieron a un hijo recién nacido o tuvieron un aborto involuntario en un embarazo avanzado. ¿Sufrió alguno de ellos el abandono por parte de un gran amor o perdieron a un padre, madre, hermano cuando eran jóvenes? ¿Se sintieron culpables de haber hecho daño a alguien o de alguna otra cosa? Si no se te ocurre nada, puedes remontarte incluso una generación más hasta llegar a tus abuelos, o un tío o tía tuyo. Sash tuvo que remontarse 2 generaciones para encontrar la paz. Estaba vivo por pura suerte. Después de varios intentos de suicidio, decidió por fin abrir la puerta al pasado de su familia. Sash tenía una frase nuclear que lo acompañaba desde siempre, que recordara. Tenía desde su infancia la sensación de que debía morir. Decía que había venido a este mundo para morir. La frase nuclear de Sash era: tengo que morir, tengo que morir. Por eso cuando Sash tuvo la edad suficiente, se alistó para ir a combatir y a morir en Irak. Era lo más fácil. Como soldado de infantería, lo abatirían en el frente de batalla y moriría cumpliendo así el propósito de su vida. Se entrenó con afán. Sería un héroe. Afrontaría grandes peligros. Moriría por la patria. Pues miren que hasta ahí, cuando hablamos de una frase nuclear, nos referimos o nos refiere a un pasado, ¿no? Que surgió o que pasó para que esta frase estuviera en. Pero aquí nos están hablando también de una frase nuclear que nos lleva a construir un futuro. La frase nuclear también nos lleva a construir un futuro, que es como las frases que escribimos al principio de la lectura. ¿Sí? Eh, ayer saludé a un amigo y, y me saludó como hace mucho rato no escuchaba yo, no así como cuando usted era pobre. Hace rato no escuchaba esa frase, así como cuando usted, así como cuando usted era pobre. Entonces yo le dije, ¿y cómo era yo cuando era pobre? Pues nadie se espera una respuesta de eso. ¿Y cómo crees que era yo cuando era pobre? No, no es que sea rico ni millonario. ¿Ok? ¿Y cómo era yo cuando era pobre? No tienen respuesta. Lo que él quería decir es que estaba mal, que se sentía mal. Cuando yo era pobre, mejor dicho, no tenía para la comida, mantenía arrastrado, mantenía en la inmunda, como decía. Entonces, como que resumen todo ese sentir y toda esa interpretación de pobreza en una frase jocosa que se escuche como normal, como natural. Pero lo que no sabe es que él está construyendo esa sensación. ¿Sí? Y si yo era pobre, lo sigo siendo. ¿Y cómo era cuando era pobre? No, pues llevado, siempre con la mínima, necesitado, carente de un poco de cosas, todo me falta, deseando tener pero sin lograrlo. Entonces, con esos pensamientos en su cabeza y las emociones que surgen de todas sus pensamientos, difícilmente va a poder cambiar esas cosas. Entonces, esas frases están construyendo, no solo están manteniendo mi pasado, sino que están ayudando a construir mi futuro. ¿Ok? Entonces, este chico hizo todos los arreglos para que esa frase se realizara. ¿Sí? Morir con honor. Pero a Sash le salió mal el plan. Su unidad no fue movilizada. Se quedaron en los Estados Unidos. Ya no lo creía.
Sin duda desertó de la base militar y puso en práctica un segundo plan. Tenía que matarse. Circuló por la autopista a gran velocidad convencido de que la policía de tráfico le daría el alto. Lo tenía bien pensado. Saltaría de su coche, intentaría arrebatar la pistola al policía y ahí lo matarían. Todo habría terminado en unos instantes. Entonces el policía tendría que matarlo a tiros y Jack moriría. Siguió adelante por la autopista tal como lo tenía pensado, pero el destino volvió a intervenir porque no pasó nada, no apareció ningún policía, no hubo disparos, no murió nadie. Mejor dicho, diríamos aquí, no había retén. Sash no se rindió y se dirigió a la capital del país, Washington. Su tercer plan no podía fallar. Saltaría la cerca de la Casa Blanca y correría hacia el despacho del presidente con una pistola de juguete en la mano. Sin duda, los agentes del servicio secreto abatirían, lo abatirían por el camino, pero también esta vez el destino tenía otros planes para Sash. Cuando llegó a la avenida Pensilvania, que es la que va de frente a la Casa Blanca, la cerca estaba también custodiada por agentes de seguridad que Sash no pudo acercarse a menos de varios metros de él. Sash tenía pensado otro plan para suicidarse, aunque este no llegó a intentarlo en la práctica. Existiría un mitin político donde iba a hablar el gobernador del estado. Sash sacaría una pistola de juguete y apuntaría con ella al gobernador. Los agentes de seguridad tendrían que matarlo a tiros, pero pensó después que entre la multitud quizás no hicieran más que reducirlo y después tendría que pasarse el resto de su vida en la cárcel y desesperado buscó ayuda. Imagínense qué imaginación, imagínense qué imaginación, ¿no? Todas las posibilidades de suicidio, ven cómo están relacionados con armas, con tiros. ¿Ah? Claro, un suicidio para algunas personas puede resultar algo más fácil, tirársele a un carro, un tren, ahorcarse, buscar otros medios, pero aquí hay algo recurrente en el plan de Sash. Adviertes un hilo común en cada uno de los planes de Sash para poner fin a su vida. Pues cada uno de estos planes de suicidio, en caso de tener éxito, habría tenido el efecto de que a Sash lo matarían a tiros, alguien que estaría defendiendo su paternidad. Pero Sash no había hecho nada que pudiera merecer tal castigo en el transcurso de sus 24 años de vida. No había hecho daño a nadie, no portaba ninguna culpa personal, no se culpaba a sí mismo del sufrimiento de nadie. Entonces, ¿por quién debía morir Sash? O más exactamente, quién era el miembro del sistema familiar que debía morir a tiros por algo que había hecho. Para saberlo tuvimos que remontarnos por la historia familiar de Sash, iluminados por su frase nuclear. En vista de que la queja nuclear de Sash existían tres preguntas puente. Pregunta puente de Sash. ¿Qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? ¿Qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? ¿Qué familiar tuyo pensaba que se merecía que lo mataron a tiros por algo que había hecho? ¿Y qué miembro de tu familia murió a tiros y que en la familia pudiera dedicarle el duelo debido? Aquí está la técnica, ¿ok? La técnica para hacer la pregunta puente con relación a un tema. Sí, más o menos es así. Para hacer una pregunta puente, se tiene que tomar el tema principal que hemos eh, descubierto. En este caso, ya nos dimos cuenta que había un hilo conductor, había como muy común en la forma en la que quería acabar con su vida. Pero en general, en todos los casos, la pregunta puente tiene esas tres características. Una, mmm, ¿qué no sucedió o qué pasaría si no
con respecto a esa pregunta. Recuerdo que anteriormente hicimos un ejercicio parecido. ¿Qué pasa si no se te quita esa ansiedad? ¿Cierto? ¿Cómo te sentirías si no se te quita? Entonces, ¿qué pasa en el caso en que la situación no reciba una respuesta correcta? En este caso es, ¿qué pasa si sabes si en tu pasado, en tu familia, alguien cometió un crimen, pero no recibió el castigo que correspondía? No se solucionó de la manera que era, no hubo justicia, digamos. ¿Qué pasaría si lo que estás sintiendo eh, no se soluciona? Lo mismo. La respuesta es clave. ¿Ok? La segunda forma, eh, te dice aquí que familiar tuyo pensaba que se merecía que lo mandaran, que familiar tuyo pensaba que se merecía. Si había en tu familia alguien, estamos trabajando con una frase que es de algún familiar, una frase que hemos descubierto que viene como heredada, ¿ok? O que simplemente queremos encontrarle un significado. ¿Hubo alguien en tu familia que tuviera esa misma sensación de ansiedad, de soledad, de dolor, esa misma vida que tú sientes? ¿Sabes si hay alguien que pasó por una experiencia igual? Si sientes que te deprimes con facilidad, ¿sabes si hay alguien en tu familia que vivió esta misma experiencia? Esa es al encontrar una relación con alguien que ha tenido esta misma experiencia, sería muy bueno poder saber esta persona si lo solucionó, si no lo solucionó, qué pensaba acerca de esas sensaciones que sentía. Y la otra es si esa persona que sufría esos niños que tú estás sufriendo fue excluida por eso, fue excluida por eso, de qué forma fue vista dentro de la familia con esto, con su trauma, con su herida. En su familia, por allá la abuelita, una tía, tenía algún tipo de trastorno mental, tenía que estar recluida en un hospital psiquiátrico, pero que eh, la visitaban, no la visitaban, se olvidaron de ella, no volvieron ni siquiera a hablar de ella, daba pena decir que tenemos la piel hospitalada, los psiquiátricos internada, de qué forma ella fue integrada o excluida. Pues, todo este tipo de preguntas puentes, para saber cómo está ligado el puente, ¿no? Cómo está ligado a esa historia de esta tía, de esta familiar con nuestra historia. Cualquiera de las preguntas, cualquiera de las dos primeras preguntas habría dado en la diana en el caso de Sasha. La primera le trajo el recuerdo de una conversación que había oído casualmente cuando era niño. El abuelo de Sasha, el padre de su madre, había sido alto funcionario del gobierno de Mussolini y sus órdenes habían llevado a la muerte a muchas personas. ¿Sí? El abuelo, por parte de madre, había dado la orden de matar a muchas personas. Cuando la guerra tocaba a su fin en Italia, había conseguido cambiar la identidad con documentos falsos y huir a los Estados Unidos. A los miembros de su equipo que se habían quedado atrás, los habían detenido y los habían fusilado. Ya que hemos leído más o menos, uno se va imaginando qué puede estar pasando, ¿cierto? El abuelo de Sash había burlado a su destino, había tenido suerte, o eso creía él. Sin que él lo supiera, el varón primogénito de la familia, su nieto, heredaría su destino. Hágame el favor. Como vimos en el capítulo 3,
Bert Hellinger nos enseña que cada uno de nosotros somos los únicos responsables de nuestro destino y que solo nosotros debemos portar las consecuencias de este destino. Estamos hablando de el abuelo materno de Sash, que no asumió su destino. Si evitamos este destino, si lo rechazamos o si intentamos burlarlo, puede suceder que otro miembro de nuestra familiar intente pagarlo hasta con su propia vida en muchos casos. Así que si usted se fue del pueblo debiendo en la tienda donde don Pedro, donde don Juan el Mocho y está debiendo por allá pilas, que se fue, se vino de Armenia y no, se quedé debiendo un poco de gente pilas. Pues eso ha pasado cuando llega por allá el primo y dice, ay, ¿es usted tío? Que sí, ese señor se fue bebiendo en una plaza. Ay, no, pero eso es mi tío. Y fácilmente puede haber un lío con eso así muy coloquial, muy chistoso. Pero aquí estamos viendo los resultados de las acciones trágicas, terribles de alguien que no soluciona. Porque ese es el orden, ¿no? El orden y el desorden tienen algo parecido. El orden y el desorden tienen algo parecido. Y es que en ambos hay una necesidad de, eh, de contención por un lado y por otro, contención quiere decir que hay una fuerza que va a querer mantener el desorden, así como hay una fuerza que va a querer mantener el orden. ¿No? Hay una fuerza también para el desorden, ¿sí? Pero ambas también necesitan fluir, necesitan manifestarse, el orden necesita manifestarse, no solo mantenerse, sino manifestarse. El desorden no solo necesita estar en desorden, sino manifestarse también. Entonces, cuando empezamos a ordenar, nosotros entramos a organizar ese desorden que hay ahí. Entonces empezamos a darle forma, como nosotros y como el mismo orden necesita manifestarse. Y nosotros lo que estamos queriendo organizar el desorden en nuestra vida, lo que queremos es fluir, fluir. ¿Sí? Y hay un momento dentro de la terapia en que uno fluye con el desorden, ¿cierto? Fluye con el desorden. Es como usted si se metiera al cuarto que está completamente desorganizado. Usted entra ahí como un loco a organizar eso sin saber en qué lugar va todo. Entonces arma un desorden diferente, ¿cierto? Entonces usted dice, voy a poner esto acá, voy a poner esto acá, porque eso está todo tirado ahí, lo organiza. Y cuando llega su hijo, su hija, su esposo allá, dice, madre, pero ¿por qué me desorganizó la cosa? ¿Por qué me desorganizó el desorden? Está desordenado, pero él sabía dónde estaba, ¿cierto? Entonces uno fluye con ese desorden porque necesita conocerlo, verlo, ¿cierto? Uno necesita verlo, saber qué es lo que hay allí en ese desorden. Ah, aquí por acá hay una gorra, por acá hay una ropa interior, por acá hay esto, verlo, identificarse con él. Y luego, bueno, entonces la ropa va a ir acá, las gorritas van a ir acá, los zapatos van a ir acá y organizar, ¿cierto? Entonces hay un momento en que se fluye con ese desorden para poderlo ordenar. Entonces, Sash había estado intentando pagar los crímenes de su abuelo. ¿Sí? Era una pesada herencia que Sash había asumido sin ser consciente de ello. Creía que aquel impulso de hacerse matar a tiros salía de él. Creía que había nacido con aquella tara y que las cosas eran así sin más. No se había planteado nunca lo que pudiera afectar tanto a su historia familiar y no había establecido nunca la relación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esta historia está especial como todas, pero miremos a ver. ¿Quiere decir que no soy yo el que tengo que morir? Me dijo Sash atónito.
¿Quiere decir que no tengo que morir? Miren esta pregunta tan bonita. ¿Quiere decir que no tengo que morir? Como si le hubiéramos dicho a un niño toda la vida que él no es capaz de hacer algo. Y se comió el cuento, se lo creyó y nunca intentó ni siquiera hacerlo. Y cuando de pronto alguien le dice, eso es mentira, te han mentido, tú sí eres capaz, y dice, ¿cómo así? ¿Me está diciendo que yo sí soy capaz? Yo una vez tuve una visión de que había sido engañado por todo el mundo, así como en una meditación, que había sido engañado, que todo lo que me habían dicho era mentira, desde la escuela, que no eran, el cielo no era azul, que las montañas no eran verdes, ¿no? Y los mapas que me habían mostrado no eran los países, sino que eran mapas, eh, todo, todo había sido mentira, un engaño, y yo me sentí tan triste, y hay algo de realidad en eso, ¿no? La forma en que nos han mostrado el mundo es solamente una visión que otros han tomado de él y nos los han enseñado y nosotros lo aprendimos. Eso se llama condicionamiento. Quizás dice, quiere decir que no soy yo el que tengo que morir. Yo me ahí intentando matarme todo el tiempo con esa ideación tan terrible y quiere decir que no tengo que morir. El abuelo de Shash, al haberse librado de morir fusilado, no había llegado a compensar las muertes que había provocado. 2 generaciones más tarde, su nieto intentaría saldar las cuentas. ¿Ah? Es que eso de pagar la cuenta de otro, mis queridas y mis queridos, no es negocio. No es negocio. Pagar la cuenta de otro no es negocio. ¿Entendido? Cuando somos niños y jugamos pelota y quebramos un vidrio, lo primero que vienen es a cobrarnos a los papás. Mire, su hijo me quebró la ventana. Hijo, ¿cómo vas a pagar eso? ¿Qué vas a hacer? Empezar a dar responsabilidad y a asumir el resultado de su casa. Muy, muy buena esta lectura. Bueno, queridas y queridos, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar en el Club de Lectura Sensacional. Hoy aprendimos algo muy bonito. No solo la historia de Zack, no nos quedemos en la historia, no nos quedemos en las orillas, profundicemos, démonos cuenta cómo sí podemos estar siendo influenciados por deudas que otros no pagaron y que nosotros por alguna razón asumimos como si fueran nuestras. Pilas, no vaya a estar usted ahí angustiándose toda la vida por deudas que no son suyas. Un abrazo grandote, nos vemos mañana. Chao, chao.